Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende el horario que veas este video. En el día de hoy estamos haciendo el Zoom número 12. En el día de hoy vamos a hablar de genética y para eso estamos con un zootecnista de la Universidad de Colombia, Humberto Moreno, que también hizo un máster sobre genética en la Universidad de San Pablo. No solo eso, es tan importante que hizo trabajos con Susan Covey. ¿Cómo te va, Humberto? Y por favor, si te puedes presentar ante el público que no te conoce, que no es de Colombia y hoy va a escuchar una excelente charla que tú vas a dar. Bueno, buenas noches a todos los participantes y a las personas que se unen a esta charla de genética de las abejas Apis mellifera acá en América. Como lo decía Rodrigo, mi nombre es Humberto Moreno, soy de acá de Colombia, eh, zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, máster en genética de abejas por la Universidad de São Paulo en Brasil. Y ya con más de 25 años encima de experiencia con las abejas y la apicultura en diferentes partes del mundo, acá en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos y en Nueva Zelanda. Mi experiencia ha sido básicamente en los dos campos de la apicultura, que tienen que ver con la parte de la apicultura comercial en sí, del trabajo en campo, y la parte académica de investigación con las abejas en diferentes partes del mundo. Y espero que con esta charla de hoy pues pueda esclarecer algunos conceptos de genética. Desafortunadamente la genética en cualquier especie es algo muy complejo y pues de ninguna manera vamos a intentar resolver absolutamente todos los temas de la genética de este organismo, pero sí quiero intentar esclarecer algunos conceptos que pues creo que a nivel de los apicultores en general pues no están muy claros y a veces pues se cometen algunos errores con ellos. Entonces pues vamos a ver si como decía, intentamos esclarecer algunos de estos conceptos y que pues nos vayamos a dormir esta noche con algo más de conocimiento de la parte de genética de las abejas. Perfecto, Humberto. Antes de empezar, te digo que nos está viendo gente de Argentina, de Uruguay, de Chile, Colombia, Nueva Zelanda, España, Francia, Belice, Costa Rica, República Dominicana, Perú, México y hasta de Canadá y Estados Unidos. Así que te doy la bienvenida nuevamente y bueno, vamos a escuchar muy atentamente estos conceptos, ¿sí? Que tenemos que empezar a tener y a manejar bien cuando hablamos de genética en Apis mellifera. Así que todo tuyo. Qué bien, muchas gracias y pues un saludo a todas las personas que se unen. No me imaginé que fueran a ser de tantos países, pero qué bien que también de países no hispanohablantes se nos estén uniendo y pues si quieren también dejar sus preguntas en inglés, con mucho gusto las podemos resolver. Básicamente lo que queríamos establecer en la noche de hoy, la mañana de algunos, eh, es básicamente dos conceptos claves de lo que está sucediendo en la parte de la genética de las abejas. Entonces, pues voy a comenzar con estos temas y una vez salgamos de ellos, vamos a empezar a resolver preguntas que pues el día de ayer y de hoy ustedes muy amablemente han estado dejando
y pues que veo que están muy activos también en el chat. Nos pueden ir dejando las preguntas y pues Rodrigo las va recogiendo también para pues que las podamos ir resolviendo. Inicialmente vamos a comenzar con un tema que pues pensaba yo que era un poco exclusivo de Colombia, porque pues no tenía conocimiento de si eso estaba haciendo alguna duda realmente en algún otro país, pero pues hablando con Rodrigo me comentaba también que hay algunas inquietudes alrededor de este tema y entonces pues vamos a establecerlo. Esto es lo relacionado con el tema de las F1 y las F2 y F3 y de ahí en adelante. Y pues es un tema bien interesante porque es muy mal usado, y ya lo vamos a ver más adelante, con respecto a la significancia o el significado que puede tener este concepto de las Fs con respecto a la calidad de las reinas. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Resulta que las Fs, F1, F2, F3 es simplemente un término genético que usan los genetistas para determinar cuál es el porcentaje de contribución genética que tiene una raza específica o que le contribuye una raza específica a un organismo, pero esto con ciertas salvedades. Entonces vamos a ver un ejemplo. Resulta que si hablamos, por ejemplo, de vacas, si hablamos de la raza Holstein, si yo hago un cruce, y esta es una raza pura, si yo hago un cruce de una vaca Holstein con un toro Holstein, resulta que ese cruce me da un organismo, un individuo de raza Holstein. Como sus dos padres son de raza Holstein, la contribución que tiene hacia su progenie, hacia este ternero que van a ser, es del 100%, es decir, que este ternero que nace es 100% Holstein. Sus padres son su madre Holstein y su padre Holstein. En este caso, no podemos hablar de Fs, porque cuando hablamos de las Fs, podemos hablar de que es su progenie, pero no hablamos de Fs porque las Fs lo que representan es qué tanto ese individuo va a poder tener de una raza y de otra. Entonces, en el caso específico de las Holstein, es una progenie que tuvieron estos dos padres Holstein, pero hasta ahí, no tienen ninguna F, ¿vale? Ahora vamos a ver entonces el ejemplo de qué es lo que sería una F y la F1. Cuando hablamos de un F1, estamos hablando del cruce de dos razas diferentes puras. Voy a repetir esto. Dos razas diferentes puras. Entonces, si vamos a el ejemplo nuevamente de las vacas, yo puedo hablar de F1 si yo cruzo, digamos, esta vaquita Holstein con un toro, digamos, Jersey. Al cruzar estas dos razas diferentes, la progenie, la F1, en este caso sí, la F1 es 50% Holstein y 50% Jersey. Su madre era Holstein y su padre Jersey, por lo tanto, cada uno le va a contribuir a este nuevo organismo un 50% y por lo tanto este organismo es 50% Holstein y 50% Jersey. Hasta ahí tenemos claro que son razas puras porque podemos rastrear cuál es la contribución genética que sus padres le han dado a este individuo. Cuando hablamos de F2 es porque estamos cruzando este individuo F1 que tiene 50%, en nuestro ejemplo, tiene un 50% Holstein y un 50% Jersey. Cuando hablamos de la F2, nuevamente este individuo lo vamos a cruzar con una raza
pura. Esta raza pura con la que vamos a cruzar esta F1 puede ser cualquier otra raza o puede ser nuevamente una raza que era igual a la de sus padres, en este caso Holstein o Jersey. Si eso es así, se llama un retrocruce. Vamos a cruzar un individuo que tiene Holstein y Jersey nuevamente con Holstein o Jersey. O podemos cruzar ese individuo que es 50 con 50, Holstein Jersey, con un toro de cualquier otra raza. Cuando cruzamos esos dos, vamos a obtener otro individuo que, dependiendo con qué raza lo crucemos, pues va a tener una contribución genética diferente de cada una de las razas. Y yo puedo continuar haciendo estos cruces, retrocruces o demás, siempre y cuando sean razas puras. Si no son razas puras, no podemos hablar de Fs y ya lo vamos a seguir aclarando. En el caso de que son razas puras y yo mantengo un registro de estos cruces, yo puedo ir rastreando cuál es la contribución relativa, digamos, de cada una de las razas. Hasta ahí creo que más o menos claros con este ejemplo. Cuando hablamos de abejas, específicamente de Apis mellifera, la cosa se complica un poco. Sin embargo, se sigue aplicando el mismo concepto. Es decir, nuevamente nos devolvemos y vamos a decir, si yo cruzo unas abejas, una reina italiana, con unos zánganos italianos, resulta que esa reina que yo voy a obtener de ese cruce no es ninguna F, porque acuérdense que estamos cruzando la misma raza. Entonces simplemente obtenemos un individuo que es de la misma raza, pero no corresponde, es 100% italiano, no tiene ninguna otra contribución de otra raza y por lo tanto no las llamamos Fs. Para que yo obtenga una F1, perdón, para que yo obtenga una F1 con abejas, tengo que cruzar una abeja italiana, una reina italiana con zánganos, digamos, cárnicos. De esta forma, yo sé que esa progenie que yo voy a obtener, esa reina nueva que yo voy a obtener, es 50% italiana y 50% cárnica. Y nuevamente, como en el ejemplo de las vacas, pues yo puedo continuar haciendo exactamente lo mismo. Entonces, puedo hacer un retrocruce con una italiana o con una cárnica, o puedo cruzar esa F1 con alguna otra raza y puedo obtener una F2. Y esa F2, su contribución genética, pues va a depender de si la crucé con una raza diferente o la crucé con... hice un retrocruce con la misma raza de sus padres. Creo que hasta ahí más o menos estamos claros. Ahora, hay dos conceptos que tenemos que tener en cuenta, especialmente en América Latina o prácticamente ya en toda América, y es el concepto de las africanizadas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Pero por ahora les adelanto que africanizada es un híbrido cuya contribución genética de las diferentes razas es muy difícil de rastrear. Por lo tanto, no es una raza pura. Como les digo, vamos a hablar nuevamente de esto un poco más adelante. Pero al no ser una raza pura, al no ser un híbrido, y no conozco la contribución genética que este padre pueda tener, si yo lo cruzo con una italiana, con una cárnica o con lo que sea, con una raza pura, yo no puedo rastrear. Voy a obtener un organismo, pero no lo puedo llamar F de ninguna manera porque yo no sé, sé que va a tener 50% de italiano y el otro 50% proviene de la contribución de este híbrido, que no la podemos rastrear. Por lo tanto, cuando hacemos cruces de razas puras con africanizada, de ninguna manera la podemos llamar F1 o F2 o lo que sea. Para
terminar, y espero que quede claro, y si no pueden pedir alguna aclaración en las preguntas, es importante que se sepa que las Fs provienen de cruces de razas puras y de razas puras diferentes. Si son razas puras iguales, no hay un F, y si es de una raza pura con un híbrido, en el caso de las abejas africanizadas, no, tampoco podemos hacer las Fs. Y la última aclaración con respecto a las Fs que les mencionaba al principio es que las Fs de ninguna manera tampoco determinan la calidad del individuo. Esto en vacas, ovejas, cabras, abejas o lo que sea. Porque si yo cruzo una vaca Holstein con una vaca Jersey, yo simplemente con la F estoy rastreando cuál es su contribución genética en esta primera generación de este individuo, pero no necesariamente este individuo va a tener un buen desempeño fenotípico. Y lo mismo con las abejas. Simplemente el F, nuevamente, es una determinación genética que yo puedo tener para decir cuál es la contribución porcentual de un individuo de diferentes razas, siempre y cuando yo haya podido rastrear los cruces y retrocruces y demás. Pero nunca, nunca, nunca una F1, una F2 o una F3 significa absolutamente nada de calidad. Es simplemente un término genético. Yo puedo hacer esos cruces y retrocruces con individuos que tienen muy mal desempeño fenotípico, es decir, en el caso de abejas, por ejemplo, que una característica no deseable, yo puedo hacer esos cruces y resulta que obtengo F1s, pero pues es de esta característica que no es deseable. Espero que más o menos esté eso en entendimiento.